Garrido. Bienvenidos a este espacio generado por el Centro de Planificación Estratégico de Córdoba. Mi nombre es Iris Ullúa, soy la coordinadora general de los equipos técnicos y mesas de trabajo de este espacio. Para quienes no nos conocen, el Centro de Planificación Estratégico de Córdoba pertenece a la Fundación Ramón Bautista Mestre, este gran político, visionario, gran estadista, quien fuera intendente de la ciudad de Córdoba durante 2 mandatos consecutivos, también gobernador de la provincia de Córdoba, ministro del Interior de la Nación, entre tantas funciones realizadas a lo largo de su trayectoria política. El Centro de Planificación tiene como objetivo generar políticas públicas en distintas áreas dentro del marco general de metas de Naciones Unidas y sus objetivos de desarrollo sustentable. Todo ello en el sentido de generar planes estratégicos atravesados por los ejes de inclusión, de equidad, de sustentabilidad, que permitan el desarrollo armónico de la sociedad, abordando integralmente las distintas necesidades sociales. O sea que el objetivo principal que tiene es trabajar en la gobernanza como mecanismo para generar políticas públicas progresistas, articulando con universidades, con ONG y demás instituciones varias. La Fundación cuenta en su seno con equipos técnicos, con antecedentes en materia de justicia, de seguridad, de áreas metropolitanas, regionalización, economía, asuntos previsionales, capital humano, reforma del Estado, producción, infraestructura, vivienda, ambiente, salud, desarrollo social, deportes, educación, cultura, turismo. Y en esta oportunidad vamos a dar inicio a este curso sobre gestión de riesgos de desastres y pandemia. A la Fundación Ramón Bautista Mestre la preside su hijo, el doctor Ramón Javier Mestre, quien además es el presidente del Comité Central de la Provincia de Córdoba de la Unión Cívica Radical, de profesión abogado, graduado en la Universidad Nacional de Córdoba. Se especializó en Derecho de la Regulación de los Servicios Públicos en la Universidad Austral de Buenos Aires, también en Comercio Internacional por el Instituto de Formación Empresarial de Madrid, España. Ha sido senador nacional, también intendente de la ciudad de Córdoba durante 2 mandatos consecutivos, desde 2011 hasta 2015, recibiendo como intendente en Sevilla la distinción Golden Experience por el sistema de parques educativos ejecutados en la ciudad de Córdoba. Y además presidió la red de Mercociudades y de la Agencia para el Desarrollo Económico de Córdoba, a quien invitamos en este momento a dar su saludo de bienvenida a toda la audiencia. Le habilitamos, por favor, el micrófono al doctor. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, Iris. Muchas gracias por la introducción también, Hugo Garrido, que fue realizando en la previa. La verdad que voy pasando las páginas y veo cada vez más gente, así que me pone sinceramente pero muy contento. Espero que estén bien. Está muy bueno este ámbito. No es un espacio menor, donde desde una organización del tercer sector lo que buscamos a través de este centro de estudio, de planificación, poder discutir, debatir y aportar granitos de arena. Esta es una temática, la verdad, muy actual. Primero, quiero reconocer en cada uno de ustedes que están dispuestos a participar de este curso gratuito, y segundo, en reconocer el enorme trabajo que no solamente las personas que he mencionado, más que son integrantes del Centro de Planificación y de la Fundación, van desarrollando a lo largo y a lo ancho de todos los días en esta contribución, en este compromiso. A fin de cuentas, las instituciones la hacen las personas, y acá no solamente hay mujeres y hombres preparados, sino que también fundamentalmente hay calidad humana, así que lo quiero destacar.
Es increíble esto que nos está pasando, siempre lo digo, cada vez que tenemos un Zoom, algún encuentro. Hace unos meses no nos imaginábamos, sinceramente, poder encontrarnos de esta forma, que íbamos a estar viviendo confinados, con la cuarentena. Pero bueno, estamos acá, tratándonos de acomodar, replanteándonos un montón de cosas, y creo que todas estas cuestiones también nos ayudan mucho a lo que en definitiva es parte de nuestra vida, un aprendizaje constante. Así que estoy convencido que en este caso, este curso, esta temática que tiene que ver con la gestión de riesgos de desastres y pandemia es fundamental. Decía recién que es muy actual, y más que nunca necesitamos nutrirnos en relación a esto que es la gestión de riesgos. Porque hoy es un tema central para las comunidades, para los gobiernos, para los distintos estados, para las organizaciones, al momento de enfrentar la pandemia. Yo voy a ser muy breve, simplemente quiero recordar un libro que hace poco me regalaron, que este libro se llama Pensar rápido y pensar despacio, de Daniel Kahneman. No sé si alguien de los más de 150 personas que están en este auditorio lo haya visto, lo haya leído. A mí la verdad que me lo recomendaron y es muy bueno. Explica desde la psicología dos maneras de pensar. Desde un sistema, pensar rápido, instintivo y emocional, y desde otro sistema pensar lento, más deliberativo y más lógico. Bueno, creo que con esto de la pandemia está bueno recuperarlo desde el punto de vista de las ideas, para actuar combinando un poco las dos formas de pensar, así que lo recomiendo, y por eso creo que en el marco de una gestión de desastres, lo que implica una serie de diagnósticos, de lineamientos, de estudios, de esfuerzos, que si bien se combinan con la experiencia de gestión, en este caso lo va a dictar Hugo Garrido, quien yo tuve el honor y el orgullo de haberlo tenido como uno de los principales pilares de mi gestión. Yo siempre decía cuando me iba a dormir, sabía que estaba Hugo. Tal vez hoy la figura que para muchos en Argentina y los medios de comunicación hablan del doctor Crescenti, bueno, para nosotros en Córdoba eso lo representa Hugo Garrido. Una persona sencilla, humilde, solidario, comprometido, capaz, que cada vez que lo necesitamos está. Y la verdad que la experiencia lo da una ciudad durante 8 años al frente de la subsecretaría, de la dirección, de Defensa Civil, de los COE, en el marco de 1,5 millones de habitantes que tiene la ciudad, más medio millón que tiene el área metropolitana, con lo cual imagínense que hay mucha experiencia y el aporte puede ser muy grande. Así que los felicito por sumarse. Esto demuestra que hay una necesidad interior que nos moviliza internamente, valga la redundancia, para aprender más, para conocer más, para aportar más, porque la gestión de riesgos, en definitiva, de desastre, tiene que ver con la comunidad, con el otro, tiene que ver con estos valores que yo se los adjudico muy claramente a Hugo, y que seguramente la inmensa mayoría de los que están acá también la tienen. La idea no es criticar concretamente en este marco las 4 semanas y en cada una de las reuniones, decisiones, acciones, no ir por la negativa, todo lo contrario. Nosotros lo que buscamos es tratar de buscar que las decisiones que se tomen en términos de gobiernos locales, provinciales, nacionales y también internacionales, de organismos internacionales, nos ayuden a reflexionar sobre estos temas, nos ayuden a teorizar y, por supuesto, a revisar los distintos casos, porque como dije al comienzo, estamos en continuo aprendizaje y me parece que ahí tiene que estar básicamente nuestra inteligencia, de tratar de estar parados como fortaleza sobre lo que viene, para tratar de ayudar, para tratar de colaborar, y ese es uno de los principales objetivos que tiene la Fundación Ramón Bautista Mesta. Así que muchísimas gracias a ustedes por estar acá. De nuevo, bienvenidos, bienvenidas.
somos muchos, y me alegro mucho que conozcan estas instituciones, estos espacios que sin ningún fin de lucro, sin ningún sueldo, sin ningún aporte estatal ni de ningún tipo privado, solamente altruismo puro, buscamos aportar nuestro granito de arena como integrantes de una sociedad para tratar de tener una sociedad que sea más justa y más igualitaria. Muchas gracias. Dicho esto, paso a presentarlo al docente, mi querido amigo Hugo Garrido, quien cuenta con amplia y vasta experiencia en el campo de gestión de riesgos. En la década del 90 cumplió funciones en emergencia social y en defensa civil en el gobierno de la provincia de Córdoba. Desde 2011 a 2015 fue director general de Defensa Civil y Emergencia Urbana de la Municipalidad de Córdoba. Del 2015 al 2019, subsecretario de Emergencia Urbana también de la Municipalidad de Córdoba, en la gestión de Ramón Javier Mestre, como bien lo dijo él recién. Durante esos años colaboró con el COE de dicho municipio, o sea, lo coordinó, mejor dicho. Se formó como técnico de seguridad ciudadana en el Instituto Internacional para el Liderazgo en Tel Aviv, Israel, y apoya y colabora en distintas actividades emanadas de la Oficina Regional para las Américas y el Caribe, perteneciente a la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción de Riesgos de Desastres, entre los que se destaca la labor con el punto focal de la campaña Desarrollando Ciudades Resilientes. Dicho esto, le damos paso al señor Garrido. ¿Lo escuchamos? Bueno, muchas gracias Iris, muchas gracias de vuelta a todos por participar. Muchas gracias Ramón por tus palabras, eso de que dormías tranquilo mientras yo estaba, bueno, gracias. Era nuestra labor. Bueno, les recuerdo por el número que somos y por esta metodología, las preguntas se las vamos a pedir por chat, vamos a elegir algunas y al final vamos a responder y el resto de las preguntas, por supuesto, van a ser respondidas vía mail. Yo ahora ahí, Martín, le voy a pedir, voy a tratar de compartir la pantalla como para ya dar inicio a la presentación, recordando que son 4 módulos, comenzamos hoy con el primero, y módulos semanales de 90 minutos aproximadamente. A ver. Está listo, Hugo, cuando quieras, ¿eh? Gracias. Ahí estamos. Como les decía, bueno, esta idea, ¿no? Y esta posibilidad que tenemos a partir de compartir un espacio, me gustaría que fuera de discusión, pero al menos como para iniciar, ¿no? Yo lo pienso como iniciar un diálogo y una construcción entre todos. Aquí vamos a desarrollar todo lo que tiene que ver con este contenido. Y algunas consideraciones generales. Los que me conocen van a reconocer que suelo usar el término de las parroquiales. Estas son las parroquiales del curso. Por supuesto se va a abordar un marco teórico, pero también va a estar contrastado con la práctica, con la realidad. Muchas veces hay una distancia entre teoría y realidad. Y todo lo que es gestión de riesgo de desastres, vamos a tratar de adaptarlo, ayornarlo al esquema COVID. Como bien decía Ramón, bueno, 8 años encargado, por ahí responsable de la emergencia, en una ciudad tan grande como Córdoba, con tantos desafíos, queriendo o no queriendo, uno asume o genera algún tipo de experiencia y va adquiriendo algunos conocimientos que yo creo que todo lo que estamos gestión de riesgo tenemos esa necesidad, ¿no? de compartir y trabajar entre todos, generando la sumatoria. Definiciones en encuadre internacional. A lo largo del curso habrá, por supuesto, definiciones conceptuales
y estas definiciones están basadas en lo que dicta Naciones Unidas. Hay dos grandes espacios que nos tocan. Una es la Oficina para la Reducción del Riesgo de Desastres, UNGRR, y la OMS, en este caso, ¿no? Estos son las dos agencias o los dos institutos que se desprenden de Naciones Unidas, y en lo que hace a la Oficina de Reducción de Riesgo de Desastres, bueno, ellos tienen allí eh, todas las definiciones conceptuales y nos vamos a basar en ellas, para evitar caer en una multiplicidad de definiciones o confusiones de términos. Bueno, repaso de metodología, los 4 módulos: hay control de asistencia, certificado digital, las preguntas ya lo hemos planteado, evaluación, esto al ser un curso para respetar la formalidad, al finalizar cada uno de los módulos se les va a enviar un formulario Google para que respondan 5 preguntas. No se preocupen que no es eliminatorio, pero bueno, es simplemente como para reforzar algunos conceptos, y yo a lo largo del módulo iré haciendo algunas menciones respecto a esto. Son preguntas muy básicas, pero bueno, es como para respetar la formalidad de un curso. Material e insumos: vamos al finalizar todo el curso, ya al finalizar el 4.º módulo, vamos a enviarles todo el material sobre el cual está basado este curso, todas las leyes, ordenanzas, decretos, trabajos, ensayos, documentos técnicos, estadística, en fin, todo el material que se ha mencionado aquí, que por allí es mucho, se lo vamos a enviar como para que sea un material de consulta para ustedes. Y por supuesto, bueno, al final hablaremos entre todos a ver de qué manera sigue esta actividad. Repasamos el temario de los 4 módulos. El primer módulo va a estar basado en gestión de riesgo de desastres. La semana que viene hablaremos ya un poco más de lo que es reducción de riesgos. Y ya en el tercer y cuarto módulo está más enfocado a COVID, lo que hace a su desafío, planificación y gestión estratégica. Y finalizaremos en el cuarto módulo con la pandemia, la situación actual y las perspectivas de aquí hacia adelante. Acá están un poco los títulos, como para ir ganando tiempo, pero lo vamos a ir viendo sobre el curso. Bueno, como también lo planteó Ramón, ¿por qué la importancia de gestión de riesgo de desastre? Creo que cae de maduro y es harto evidente la necesidad que tiene la sociedad actual de trabajar este concepto. Todo lo que ha sucedido con esta epidemia, luego pandemia, genera, ¿no?, la necesidad y casi la obligación de trabajar gestión de riesgo de desastres. Esperemos que al final de este módulo vamos a llegar a alguna conclusión. Espero que sí, pero hay una suerte de reivindicación, ¿no? Porque si bien es cierto, las pandemias de alcance global, la última ha sido 100 años atrás, pero muchas veces, y es motivo de reflexión, ¿no? ¿En qué lugar ocupa en el diseño de políticas públicas, por supuesto en ejecución, todo lo que tiene que ver con el riesgo? ¿De qué manera se trabaja con el riesgo, tanto en el diseño, en la ejecución, en nuestra agenda pública? Y eso yo creo que es un tema de amplio debate, sobre todo en los organismos internacionales que están abocados a la materia. Se está dando esa discusión y ya lo vamos a ver un poco más adelante. Bueno, con respecto a la pandemia, acá hago una mención simple. Yo durante el mes de enero ya estaba viendo y observando alguna situación que se estaba produciendo en China con respecto a un brote en el cual, bueno, había una neumonía típica en curso, y luego con los análisis que vinieron, estamos hablando de diciembre, en enero se descubre el genoma, y el 30 de enero de este año se genera una ESPI, una emergencia de salud pública de importancia internacional. Estamos hablando del 30 de enero. Yo lo puse allí porque me hizo acordar y
muchos amigos de los que están aquí presentes han participado de este ejercicio, de lo que hicimos en el aeropuerto con ese simulacro bueno, recibir a un paciente sospechoso en caso de ébola, creo, lo encapsulamos y se hacía el traslado. Allí están las fotos de ese recordatorio. Pero, ¿por qué pongo esto? Porque los que estamos en riesgo tenemos cierta mirada entrenada como para detectar algunas cosas. Y ya el 1 de febrero, los organismos públicos que están dedicados, ya sea a la gestión del riesgo, la cuestión sanitaria o la gestión política de alto nivel, deberían haber tenido algunas precauciones que lamentablemente no se tomaron, inclusive fue menospreciado la posibilidad de que COVID llegara a estas latitudes, inclusive se hablaba de más tiempo y que era más problemático otro tipo de patologías, en fin. Creo que no hay que olvidarse de esas situaciones porque hay que tener en cuenta que hay decisiones que se toman y que luego, bueno, pueden llevar arrastrados muchos daños, ¿no? Y muchos problemas para la sociedad. Esto fue el 1 de febrero. ¿Qué hizo Alemania? Por ejemplo, Alemania en esa primera semana de febrero fue acopiando, fue realizando un diagnóstico de su equipo, de su situación sanitaria, y ya estuvo trabajando preventivamente, esperando el impacto de la ola de dicha pandemia, ¿no? Que fue declarada en marzo. Es decir, allí hay que ver un poco qué actitud toman cada uno de los países, cada una de las sociedades frente a una emergencia o frente a una amenaza como esta. Y el 13 de marzo, bueno, allí yo ya hacía referencia a que no era una emergencia sanitaria, sino que esto indudablemente iba a tener un impacto mucho más amplio. Y lo puse en Facebook como una constancia de actas, llamémosle así, la necesidad o la obligación, en todo caso, de que estuviera el SINAGIR activado, el Sistema Nacional para la Gestión Integral de Riesgo, que luego vamos a hablar de lo que es el SINAGIR, para, bueno, enfrentar esta situación que ya a esa altura del mes de marzo ya se veía impactando fuertemente en Europa sobre todo. Bueno, riesgos sistémicos. Este concepto ya está calando bastante hondo en los organismos internacionales de reducción de riesgo de desastres. Este concepto que tiene que ver con las sociedades hoy por hoy están con una arquitectura de sistema y las amenazas y sus efectos ponen en riesgo y en algunos casos, como genera una falla sistémica. Acá tenemos el clásico efecto cascada, esta emergencia que nació sanitaria, luego devino en una emergencia económica. Recuerden el impacto que tuvo en las bolsas del mundo en marzo, que eso por supuesto luego deviene en pérdida de empleo. Hoy por hoy Estados Unidos está perdiendo 40 millones de empleos, de puestos de trabajo. De la económica salta a la social, deviene en una emergencia social, esto hablando en general, ¿no? Y luego ya se va configurando, no necesariamente al último, pero hay una suerte de emergencia institucional, llamémosle así, o tiene su faceta institucional, el impacto que ha tenido COVID, con algunos excesos, algunas arbitrariedades o algunas fallas del propio sistema democrático para enfrentar este tipo de situación. Una pregunta que se puede llegar a estar preparada, evidentemente no, pero cabría preguntarse por qué, y seguramente el mundo o la humanidad ha trabajado mucho en estas últimas 4 o 5 décadas, todas las emergencias o desastres de origen climático o de origen hidrometeorológico. Entonces había una expertise, había una planificación, unos recursos asignados para este tipo de fenómenos y este tipo de afectación. También, digamos, hay que reconocer de que estos desastres
tienen una arquitectura en lo que hace a su detección, planificación, previsión y respuesta distinta a la que puede tener una amenaza de origen biológico, generando esto un brote epidémico, luego pandemia. Entonces, que inclusive teníamos problemas con dengue en esta parte del mundo, apareció, y en el marco de nuestra realidad, ¿no? Con pobreza, exclusión, aparece COVID. Y este virus, indudablemente, generó un impacto de tal magnitud que ha traído como consecuencia, básicamente, ha sido un shock, ¿no? Un shock global, rápidamente escalado. Hoy por hoy hay 188 países afectados, hay más de 6 millones y medio, casi 6 millones y medio de positivos y 382.000 fallecidos. Y las primeras imágenes que se veían, con muertos en la calle, esa imagen es de Ecuador, y esta, la de China, que ustedes ven abajo, esa ha sido replicada, yo calculo cientos de miles de veces. Esa imagen impacta mucho, porque supuestamente hay una persona fallecida en vía pública y otra persona circula en bicicleta con un dejo de indiferencia. Eso indudablemente es una imagen una imagen de muerte, que genera miedo, pánico, incertidumbre. Y no hay que, por más que resulte una obviedad, no hay que dejar pasar, ¿no? Cuáles fueron los primeros sentimientos que tuvo la sociedad y cómo uno la internalizó. Todos y cada uno hizo una proyección con su situación personal. ¿Qué pasa si me contagio? ¿Qué pasa si se contagian personas queridas? Eso es algo que hay que tener en cuenta. Y COVID implicaba un aislamiento social, preventivo y obligatorio, pero indudablemente la cuarentena no es posible para todos. Y algunos dicen que esta es una cuarentena de clase media y alta. Quizás sí, pero siempre hay que reconocer cuáles son las dificultades que se pueden llegar a presentar al momento de dictar algunas medidas, en este caso la cuarentena, que por supuesto en algunos territorios, en algunos ámbitos va a ser muy difícil de cumplir, y para eso hay que trabajar ya del costado del área o de la sección de prevención y mitigación, por supuesto, y en lo que hace ya seguramente la preparación para la respuesta frente al impacto que tendría COVID. Bueno, vamos llegando a una definición. Acá tenemos la primera definición de gestión de riesgo de desastres. A ver si estamos todos de acuerdo. Es un proceso sistemático de utilizar directrices administrativas, organizaciones, instituciones, con todas sus destrezas y capacidades operativas para ejecutar políticas y fortalecer capacidades, con el fin de reducir impacto adverso. Aquí, bueno, una pequeña distinción, allí hablo de amenazas naturales, pero en realidad es para todo tipo de amenazas. Eso es básicamente lo que es gestión de riesgo de desastres. Es todo un proceso y involucra todo tipo de actividades, incluye medidas estructurales y no estructurales, para prevenir o para mitigar. Muchos de los aquí presentes son términos ampliamente conocidos. Prevenir, evitar que el daño aparezca, mitigar, aminorar el impacto de los efectos adversos. Ejemplo de medidas estructurales, bueno, todo lo que son medidas que impliquen un acondicionamiento o una estructura física, una represa, una presa, una obra de desagüe, una canalización, en fin. Y las no estructurales, bueno, tiene que ver con marco normativo, por ejemplo, códigos de edificación, disposiciones que se hagan sobre uso de suelo, protocolos, famosos protocolos que se han hecho famosos en este último tiempo, capacitación, promoción de gestión de riesgo en comunidades que estén vulnerables, en fin,
todos esos son las medidas no estructurales. Y el desafío de los compartimientos estancos son, en la administración pública, sobre todo, es todo un desafío, ¿no? Poder trabajar transversalmente. Gestión de riesgo de desastre, como otras disciplinas o como otros ejes de trabajo, requieren un esfuerzo y representa todo un desafío, porque no es una disciplina única, requiere la intervención, la participación, el compromiso de muchas áreas. Y romper compartimientos estancos, hay que ser honesto y hay que reconocerlo, es todo un desafío, pero cuando los objetivos están claros y hay algún plan de trabajo, es posible y la verdad que nos costó, obviamente, pero lo pudimos hacer a lo largo de nuestro paso en la Municipalidad de Córdoba. Entonces, resumiendo, gestión de riesgo de desastre, está el puntito rojo ahí que es un llamado de atención, esto es clave. Gestión de riesgo de desastres es fortalecer, reforzar las tareas de prevención, mitigación, preparación para la respuesta e incrementar la capacidad. Prevención, mitigación, preparación e incrementar la capacidad de respuesta. Aquí, con todas estas acciones, todas estas actividades, esfuerzos, planificación y recursos asignados, lo que vamos a hacer con esto es reducir vulnerabilidad. Esta reducción de vulnerabilidad es el primer término, factor que me va a construir riesgo. Nosotros trabajando fuertemente en prevención, normalmente se dice de que del 100% de nuestras actividades y energías hay que dedicar 70 a la prevención, lo cual es totalmente cierto. Uno trabajando fuertemente en prevención, entonces vamos a reducir la vulnerabilidad. Aquí una pequeña reflexión del anterior secretario general de Naciones Unidas. Entre más comprendan los gobiernos, las agencias de Naciones Unidas, los negocios, todo un desafío incorporar a los actores privados. La sociedad civil, el riesgo y la vulnerabilidad, mejor equipados estarán para mitigar desastres cuando estos surgen. Y allí hace una reflexión sobre la pandemia de SARS-CoV-2, de COVID, que básicamente dice eso, ¿no? Ha impactado en todo el globo con miles de muertos, millones de afectados y un shock inmovilizador. Allí hace mención al mundo globalizado, interconectado, y eso ya lo vamos a hablar después, cómo afecta esa caracterización. Reducción de riesgos. Aquí este es otro concepto. De gestión de riesgo de desastre pasamos ahora a reducción del riesgo. Políticas que trabajan básicamente con tres objetivos, tres objetivos. Hay uno que tiene que ver con reducir la exposición, ya vamos a hablar de qué es exposición, reducir la vulnerabilidad, es decir, la susceptibilidad que tiene una organización, que tiene un sistema, que tiene una comunidad, esa susceptibilidad de sufrir algún daño de una amenaza, de un evento adverso. Y el otro componente es la incorporación de los sistemas de alerta temprana, reconociendo que los sistemas de alerta temprana son multipropósito y no solamente se basa en un sistema de aparatología que realice una detección y de acuerdo a un umbral disparar una alarma, una alerta, etc., sino que es todo un proceso bastante grande que involucre, por supuesto, a la comunidad. Pero ese tema ya lo vamos a trabajar un poco más adelante y más en detalle. Entonces, la reducción de riesgo de desastres es un concepto que tiene que ver con la práctica de reducir a través de esfuerzos sistemáticos para analizar y disminuir los factores que causan los desastres. Todos ustedes saben que es poco lo que se puede hacer con respecto a la amenaza, pero sí debemos analizar y trabajar para disminuir lo que causa un desastre, es decir, el impacto de la amenaza. Un terremoto en el medio de la nada no va a tener ningún tipo de afectación, por más que sea de grado 7 u 8.
El terremoto de Haití, que fue de 7,1, causó un desastre terrible, y justamente fue porque afectó a comunidad o afectó a infraestructura. Eso tiene que ver, entonces hay que trabajar con respecto a las causas que generan el desastre, y entre los ejemplos de las tareas para reducir riesgos de desastres, reducimos la exposición, es decir, cuál es la comunidad o el sistema expuesto al impacto de la amenaza, disminuimos vulnerabilidad, es decir, esa susceptibilidad que hablábamos, una gestión sensata de suelos, un gran tema de qué manera la comunidad ocupa territorio, dónde lo ocupa, y si es viable que lo ocupe, del medio ambiente, y una mejor, por supuesto, preparación y los sistemas de alerta temprana para enfrentar los eventos adversos. O sea que ahí en ese círculo está todo lo que tiene que ver con reducción de riesgo, ¿no? Reducimos exposición, disminuimos vulnerabilidad, trabajamos planificación urbana y nos preparamos mejor y generamos sistemas de alerta temprana. Entonces, creo que viene bien hacer un repaso de cómo ha evolucionado, ¿no? este paradigma. Desde la gestión de riesgo, pasando a gestión de riesgo de desastre y últimamente a reducción de riesgo de desastres. Pero, bueno, primero que nada habría que ponernos de acuerdo qué es el riesgo. Un simple repaso de lo que es el riesgo. El riesgo es una probabilidad, es una situación generada por una amenaza a la vida, a bienes, que están en una condición de vulnerabilidad. Según la estrategia internacional de reducción de riesgos, el riesgo es una función de la amenaza y de la exposición de una población y de sus bienes, y resulta ser una combinación de probabilidades de que ocurra el evento y tiene que haber consecuencias negativas. Entonces, por definición, es un par dialéctico entre la amenaza y la vulnerabilidad. Y esto ha resultado en un acuerdo, bueno, de distintos organismos, pero ya de hace muchos años, y esa formulita es la formulita básica, la original de riesgo. Esta interacción de estos dos componentes, de la amenaza y de la vulnerabilidad. Gestión integral de riesgo. Luego esto ha ido mutando y fue evolucionando el concepto. Acá tengo un problemita de visualización, ahí lo estoy resolviendo. La gestión integral de riesgo, bueno, esto muchos ya lo saben, reconoce 6 fases, aunque en la práctica son 5, porque incluye la preparación dentro de lo que es respuesta. La prevención, ya lo habíamos dicho, la acción anticipada para impedir que el fenómeno ocurra, y si ocurre, que no tenga afectación a vida, bienes o medio ambiente. La mitigación, reconociendo que es inevitable que suceda, bueno, que los costos sean menores. La preparación, por supuesto, todo lo que tiene que ver con incrementar la capacidad de respuesta para afrontar de la mejor manera. La atención de la emergencia es justamente la respuesta en sí. Rehabilitación y reconstrucción son estadios que vienen luego de la respuesta, cuando ya las cámaras de televisión y los medios de prensa no están encima, y resulta ser estas dos fases la que más cuesta, porque es una realidad, cuesta mucho luego rehabilitar y recuperar y reconstruir los efectos nocivos o todo el daño que se ha producido, sobre todo en eventos de gran magnitud. Suele llevar mucho más tiempo porque el interés lamentablemente decae, sobre todo en los estadios gobernantes. Este es un esquema. Históricamente la representación era el antes, el durante y el después. Antes del desastre o de la emergencia, en el durante, bueno, basado por supuesto en lo que es la respuesta. Y el después, justamente lo que veníamos hablando de la rehabilitación de los servicios básicos y la reconstrucción. Todo esto en la idea de volver a la situación anterior
de la ocurrencia del impacto adverso o superior. Esta idea de no se trata solamente de volver a como estábamos antes, sino mejorar. Y esta acción o esta idea de llegar a un mejor lugar tiene que ver con desarrollo sostenible, que ya lo vamos a ver. Entonces, bueno, ahí están las fases, todo lo que tiene que ver con prevención y mitigación. Allí hay una formulita que se usa mucho en gestión de riesgos, que es cada dólar invertido en prevención equivalen a $7 que se van a gastar en respuesta de no tomar medidas de prevención. Es decir, que es negocio trabajar la prevención. Eso, bueno, por allí es una lucha, ¿no? Con los amigos que cumplen funciones en economía o finanzas, de que nos reconozcan esto, pero bueno, hay que hacer camino al andar y en la comprensión de lo que significa realmente la prevención y en materia de gestión de riesgo de desastres, vamos a llegar a buen término. Entonces, volviendo, bueno, la atención de la emergencia se basaba en esto, en la implementación de un plan de respuesta y esto significa un cambio de paradigma, ¿no? De la gestión o de la atención de la emergencia, que estaba focalizado más que nada en la respuesta, fue mutando y llegamos a reducción de riesgo de desastres, que es el último concepto. Aquí un esquema simple de cómo fue la evolución histórica de gestión de riesgos. La atención de la emergencia era básicamente respuesta, era totalmente reactivo, había poca planificación previa, pocos trabajos de prevención. Luego, bueno, comenzó a florecer este concepto de la gestión de riesgos, donde el concepto de riesgo se identificaba como esta interacción de la amenaza y de la vulnerabilidad. Allí aparece, por ejemplo, Alan Lavell, con esta idea de que el riesgo es una construcción social y allí había que tener en cuenta todo lo que tiene que ver con planificación urbana, el estudio sistemático y profundo de las amenazas y de las vulnerabilidades, tener un enfoque sistémico y que sea sostenible, ¿no? El concepto de la sostenibilidad. Cuando hablamos de enfoque sistémico o que esté sistematizado este trabajo, por ejemplo, tiene que haber objetos medibles, cuantificables, las metas también y todo lo que son los indicadores de cómo vamos a trabajar. Hay herramientas para eso. Lamentablemente no va a ser complicado que lo trabajemos en este curso, pero todo lo que estamos hablando hay herramientas que ya están sistematizadas y que realmente, bueno, ayudan mucho para el trabajo concreto en sí. La gestión integral de riesgo, bueno, ya lo habíamos planteado. Allí tenemos las 5 fases. Gestión de riesgo de desastres, habíamos hablado, se trabaja fuerte en lo que es prevención, mitigación, la preparación para lograr una respuesta idónea, por supuesto tratando de reducir la población o los sistemas expuestos, de acuerdo a cada escenario que deviene de cada amenaza. Incrementamos capacidad y allí aparece en gestión de riesgos un poco más fuerte el concepto de resiliencia urbana. Resiliencia urbana, el concepto de resiliencia tiene muchas acepciones, muchos campos, muchas disciplinas, y todas estas definiciones en la física, en la biología, en gestión de riesgos, en la psicología, todas comparten un denominador común que es la capacidad. Es una capacidad para afrontar una situación adversa y superar ese obstáculo presentado. Reducción del riesgo de desastre, por último, más prevención, más mitigación, nos preparamos e incorporamos el TERO, llamémosle así, los sistemas de alerta temprana. Ese es el esquema de cómo ha ido evolucionando históricamente gestión de riesgos. Marco referencial internacional, como habíamos dicho al inicio, la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres
tiene como misión, bueno, facilitar, movilizar recursos, ayudar a todos los esfuerzos a nivel nacional, regional e internacional de todos los actores que trabajan con reducción de riesgos, basados en o a través de la implementación de marcos de Sendai para reducción de riesgo de desastres, en una agenda del 2015-2030. Algunos de ustedes seguramente conocen, bueno, este es otro nodo u otro anclaje que hay que tener en cuenta, el marco de Sendai, actualización del marco de Hyogo, incluye 7 objetivos globales para la prevención y respuesta por 15 años a fin de reducir sustantivamente la mortalidad, disminuir la cantidad de afectados, las pérdidas económicas a causa de emergencias y desastres, pretendiendo, bueno, un descenso de daños en infraestructura. Aquí en marco de Sendai, dentro de sus definiciones, se mencionó específicamente la amenaza de origen biológico. Ya vamos a llegar a ese punto, pero ya estaba planteado en este espacio, en esta institución, en este documento técnico, en este compromiso que asumieron líderes del mundo, la amenaza de origen biológico, como resulta ser COVID. Otro hito que hay que tener en cuenta para sostener o para pararse sobre esos pilares es ODS, por supuesto, que también fue suscripto este compromiso en el año 2015, básicamente reducir hambre, pobreza y asegurar una agenda de desarrollo sostenible. Y en diciembre, la reunión en París con cambio climático, donde, bueno, el compromiso es reducir gases de efecto invernadero y trabajar para llegar lo antes posible y mantener el grado de calentamiento global por debajo de los 2 grados centígrados. Aquí un esquema de cuál ha sido el esfuerzo de los niveles supranacionales y que trabajan o han trabajado históricamente lo que es reducción de riesgos de desastres desde el siglo pasado, desde el año 1980, y cómo ha habido distintas instancias, sobre todo en el concierto de las Naciones Unidas, y que llega al año 2015, es el último front que tenemos, en el cual es importante asentarse, ¿no? Hablando de ODS, el marco de Sendai y el Acuerdo de París. Desarrollo sostenible es una simple mención, por una cuestión de tiempo, en la idea de que se basa en desarrollo sociocultural, la estabilidad y decoro político, es todo un concepto ese, el crecimiento económico y la protección del ecosistema. Todo ello relacionado con reducción de riesgo de desastres. Aquí hay una definición de Naciones Unidas, en la cual interrelaciona, es decir, no hay desarrollo sostenible posible si no se trabaja reducción de riesgo de desastres. Allí hay una relación simbiótica. Lo que estamos viendo con lo que está ocurriendo en Brasil, pre-pandemia, con la quema de Amazonas y bueno, cuál ha sido la actuación, en este caso de Bolsonaro, es un indicador, ¿no? Y nos interrogaría sobre si hay desarrollo sostenible en Brasil. Más cerca, en la distancia, frontera agrícola ganadera, cómo impacta a los conglomerados urbanos. Y en definitiva, el concepto de la sostenibilidad tiene que ver con satisfacer necesidades presentes sin comprometer recursos de generaciones por venir. Estaríamos hablando de un desarrollo responsable. Y el desafío y una de las claves, a nosotros nos sirvió mucho en la Municipalidad de Córdoba, es vincular ODS con resiliencia urbana, por ejemplo, y con el plan de metas, que es un instrumento de control, un instrumento de planificación que se dio a la municipalidad, inclusive tiene jerarquía de ordenanza, y en la cual tiene un control ciudadano, por supuesto. Entonces, hacer esa vinculación de resiliencia, de ODS, de planificación, realmente potencia cada uno de
las dimensiones, ¿no?, de ese tipo de trabajo. Y esa es, si se quiere, una sugerencia que le queremos hacer. Marco normativo. Tema importantísimo si los hay, y más aún en estos tiempos. Cuando uno enfrenta una situación de crisis, supongamos que no estábamos prevenidos, supongamos, uno tiene que tener en su conocimiento cuál es el marco normativo que le aplica, cuáles son las responsabilidades, cuál es el marco regulatorio que va a intervenir o va a generar, ¿no?, todas las posibilidades y las jurisdicciones en determinada situación. Recuerdan que yo había posteado ahí en mi Facebook personal a principios de marzo la necesidad de que se activara SINAGIR. Es ley nacional desde el año 2016. Esta ley, la 27287, va a ir en el compendio que vamos a enviar al fin del curso. Crea el Sistema Nacional para la Gestión Integral de Riesgos, gestión integral de riesgo, como lo hemos visto hace un rato. También define el Consejo Nacional para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil. Hay 68 organismos de la jurisdicción nacional, están nominados, es bastante larga la lista, son los que conforman el Consejo Nacional para la Gestión Integral de Riesgo, y está el Consejo Federal de Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil. Allí hay representación de todas las provincias y del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El objetivo del SINAGIR: articular y coordinar entes nacionales, provinciales, municipales, de la sociedad civil, ONGs, etc., para reducción de riesgo de desastres, el manejo de la crisis y su recuperación. Creo que sería fantástico, hubiera sido fantástico, de que se hubiera activado el SINAGIR, o bien, llegado el caso, que se respetara la ley, ni más ni menos que eso. Tampoco es una decisión que la puede tomar libremente por allí algún funcionario público. Hay que respetar la ley está. Y bueno, esa es parte de la vulnerabilidad política, ¿no? Lamentablemente, ¿no?, en Latinoamérica, en Córdoba, en Argentina, somos desapegados a nuestro marco normativo y también un poco así nos va. La ley provincial 8906 del año 2000, esta ley, bueno, organiza el sistema de defensa civil de la provincia de Córdoba y establece órganos ejecutivos en los municipios y comunas. Es decir, esta ley es la que le da anclaje jurídico para la creación de la Junta Provincial de Defensa Civil, y en cada uno de los municipios y comunas, las juntas municipales de defensa civil. Son los organismos que tienen bajo su jurisdicción todo lo que tenga que ver con gestión de riesgos, o todo lo que tenga algún grado de amenaza, o toda situación de riesgo para la vida, bienes y medio ambiente. Y por supuesto, en nuestra ciudad de Córdoba está la ordenanza, el 11.005, que justamente, anclada en la ley provincial, define la Junta Municipal de Defensa Civil. Es decir, hay un marco normativo que respalda jurídicamente, legalmente, a reducción de riesgo de desastre o la gestión de riesgo de desastres. Y a mi modo de ver, a mi humilde modo de ver, tiene todo lo necesario como para poner en el campo de batalla todos los recursos que hacen falta, ¿no?, para tener una respuesta integral, con un enfoque holístico del riesgo, a una pandemia que al principio, cuando fue epidemia sobre todo, tiene un enfoque sanitario de por sí, pero que inmediatamente, y sobre todo en un mundo interconectado y globalizado como el nuestro, devino en pandemia y con afectación inmediatamente económicas, sociales, y ahora estamos viendo institucionales,
que mucho no vamos a hablar porque no es nuestro interés, pero hay que tenerlo en cuenta, porque hay decisiones que se toman desde un punto de vista institucional y político que impactan debajo de la línea de flotación en la gestión de riesgos de desastres. Y allí una pequeña vuelta de rosca sobre el concepto de gestión de riesgos de desastres es la práctica generalizada de distintas organizaciones para minimizar el riesgo en las decisiones de inversión. Esto está bajo digamos, la dimensión de la fase económica, y para abordar riesgos operativos tales como la interrupción de negocios, las fallas en la producción, el daño ambiental y los impactos sociales. Se han interrumpido negocios, ¿no? El mundo se ha parado en gran parte, y justamente gestión de riesgo de desastre tiene que ver con eso. Bueno, voy acelerando un poco el paso. Gestión estratégica y equipo de trabajo. Acá ya vamos a título de compartir, ¿no? Experiencias que hemos tenido en Ciudad de Córdoba, cómo es posible llevar adelante gestión de riesgo de desastre o gestión integral de riesgos, enmarcada en las políticas locales, en todo lo que tiene que ver con gobiernos locales, que es el territorio donde se libran las primeras batallas, es el lugar donde uno está cara a cara, ¿no?, con el vecino, y los municipios y comunas son los que tienen la relación directa, y son los actores principales sobre los cuales tienen que estar basadas las políticas de reducción de riesgo de desastres. Básicamente, algunos de los ítems, ¿no?, dentro de una agenda que uno se podría trazar: generar información de base y antecedentes. Esto tiene que ver con el relevamiento integral a título de diagnóstico. ¿Qué es lo que pasa en nuestra ciudad? ¿Qué es lo que pasa en nuestra comuna? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que podría llegar a pasar? Porque en reducción de riesgo de desastre, y también lo marca Sendai, no solamente hay que trabajar sobre las amenazas presentes, sino sobre las que puedan llegar a aparecer. Hay que trabajar inclusive sobre supuestos. La relación entre el titular del Ejecutivo y el titular de Defensa Civil, le puse, pero el Servicio de Protección Civil. El titular del Ejecutivo es el funcionario que ha sido votado, es la cabeza, ¿no?, del Departamento Ejecutivo, del Poder Ejecutivo, según el caso. Tiene que haber una relación allí de confianza, porque indudablemente estamos hablando de un espacio de trabajo muy sensible y que requiere por allí la toma de decisiones muy complicadas, ya sea en lo que es respuesta o decisiones que requieren un grado de fortaleza en materia de prevención, que no es fácil, y eso la verdad que yo siempre destaco, lo que me ha tocado con Ramón Mestre, tener esa relación. Listado y análisis de las amenazas es una obviedad. Hay que conocer a qué nos enfrentamos y hacer el análisis caso por caso. Determinación de las vulnerabilidades, eso es clave. ¿Dónde están los puntos vulnerables, la población vulnerable? Aquí pequeño comentario con COVID. Cuando aparece COVID y se veía que generaba una afectación a la salud, sobre todo de adultos mayores, que si tenían alguna patología previa, muy probablemente eran letales, o por lo menos iban a requerir servicios de cuidados intensivos. Entonces, si la mayor afectación o el mayor riesgo, cuando aparece COVID, uno tiene que pensar quién era la población expuesta y la vulnerable. ¿Dónde estaban? Y era evidente que eran nuestros adultos mayores, nuestros abuelos, nuestros viejos. Y la primera medida que se tendría que haber tomado es justamente proteger y trabajar, preocuparse y ocuparse de esa población expuesta. Hemos visto que lamentablemente no ha sido así,
tuvo que pasar algún brote en geriátricos para luego tomar algunas medidas. Por supuesto, hay mucho dinamismo en esto, pero también, ¿no? Hay que ser consciente de que hay medidas y hay prioridades que hay que tomar y que se deben realizar con la premura del caso. Por supuesto, bueno, población expuesta, trabajar e identificar eso, cuáles son expectativas, inclusive, nosotros podemos llegar a definir una población expuesta, pero la comunidad, sus prioridades son otras. Por supuesto, generar el mapa de recursos, fortalezas, servicios que se brindan en la comunidad, procedimientos generales, la planificación para los escenarios recurrentes más graves, organización, planificación y ejecución de las acciones. Y esto tiene como corolario final el simulacro. Ese es más o menos una agenda en la cual los gobiernos locales pueden llevar a cabo en la práctica gestión de riesgo de desastres. Todo lo que hemos hablado en la diapositiva anterior es gestión de riesgo de desastres. Clave la cuestión de los equipos de trabajo. En esto no hay salvadores, ni mesías, ni iluminados. Esto es trabajo en equipo. Hay que buscar socios, actores claves, ya sean colegas de nuestro trabajo, organizaciones sociales, la academia. Hay que, sí o sí, para grandes ejes de trabajo hay que buscar algunos jugadores clave, algunos amigos que trabajen con nosotros y compartir un objetivo, ¿no? Una meta. Y a partir de allí generar toda una sinergia, ¿no? Pero tiene que haber un núcleo para mover todo el resto de la rueda. Programas, esto por allí suele ser odioso, pero en el mediano o largo plazo va a rendir frutos. Programa específico que tengan indicador y posibilidad de monitoreo. Mapa de riesgos, le tengo mucho cariño a este tema porque hace, bueno, el año 2012-13 empezamos mapa de riesgo con muchos empleados de la Municipalidad de Córdoba, muy calificados y con un objetivo de construir el mapa, de trabajar ese mapa, y luego fuimos incorporando, de mapa de riesgo pasamos a gestión de riesgo, gestión integral de riesgo, en fin, y eso fue escalando, y llegamos al Plan de Acción Local para la Resiliencia Urbana con apoyo de Naciones Unidas. Fíjense cómo nació de una idea chiquita, y llegamos hasta un reconocimiento que inclusive nos felicitaron desde Naciones Unidas por el trabajo que llevamos adelante. La participación comunitaria, sin dudas, un plan integrador, tiene que haber algo, un punto en común, llamémosle plan de gestión integral de riesgo, un plan director, pero tiene que haber algo que unifique todo y que, como les decía, que tenga indicador y monitoreo. Resiliencia urbana, es importantísimo empezar a trabajar, aunque sea en la discusión, y si ya hay programas de resiliencia urbana, es una de las claves, ¿no?, para llegar adelante. Se me está acabando el tiempo, vamos a reducción de riesgos, otros avances conceptuales en lo que es reducción de riesgo de desastres. Como decíamos, bueno, incluye disciplina de gestión, de mitigación y preparación, pero, volvemos a decirlo, no está de más, forma parte del desarrollo sostenible. No hay desarrollo sostenible sin reducción de riesgos. Y en este marco conceptual tiene la función de minimizar, de disminuir la vulnerabilidad y los riesgos en la sociedad para realizar prevención y mitigación. Trabajando un poquito en las conclusiones. Evidentemente, los desastres resultan ser una evidencia, ¿no? Problemas de desarrollo. Hay allí alguna autocrítica que habrá que realizar. Todos los organismos dedicados a gestión de desastres, sobre todo los nacionales y supranacionales, porque tratando de limpiar un poco el panorama, si un agente infeccioso, un agente virósico en este caso, brotó
sorteó los mecanismos de detección, se propagó, viajó a otros países y generó lo que generó. ¿Dónde estuvo la prevención? ¿Dónde estuvo la mitigación? ¿Dónde estuvo el sistema de alerta temprana? ¿Fueron esos los hechos? ¿Hubo intereses políticos? ¿Hubo intereses económicos? No sé si ustedes se acuerdan, en marzo, inclusive hubo, creo que llegó a las 3, 4 semanas de la discusión pública si había que usar barbijo o no. La verdad que una discusión bastante rara. Y eso un poco por allí tiene que ver con algún grado de especulación que había de si podíamos recomendar algo que luego iban a venir muchos países con gran poder económico a pedirme el insumo y yo no lo tenía disponible. En fin, hay una serie de preguntas que habrá que hacer, se están haciendo, por supuesto, y habrá que hacer cuando todo esto termine o seguramente el año que viene, cuando haya inmunidad de rebaño o la vacuna esté disponiéndose. Bien, entonces esto también es otra conclusión, se está discutiendo, debemos repensar y fortalecer el factor de riesgo en nuestras agendas públicas. ¿Dónde está el factor riesgo en la edificación urbana, por ejemplo? O cómo el riesgo en su más amplia acepción, ¿no? ¿Dónde está ubicado? ¿Qué grado de prioridad? ¿Qué partida presupuestaria tiene? Si vamos a trabajar prevención, ¿no? Esos son los interrogantes y en esta época o en esta situación, lo que trabajamos riesgo, lo sabemos, es como que cuando el foco viene hay que aprovechar y hay que llamar la atención sobre los organismos decisores de que es necesario trabajar integralmente esto, ¿no? Y asumir que es necesario que el factor riesgo esté presente en la planificación y en el desarrollo de nuestras comunidades. Promoviendo, por supuesto, la transversalidad, el enfoque integrador y todo lo que tiene que ver con políticas de reducción de riesgo de desastres. Esas son ejes allí que hay que seguir trabajando. Y por último, COVID-19, perdón, creemos que es una enfermedad de la humanidad y a nuestro humilde parecer, la receta adecuada para enfrentar esta enfermedad es gestión de riesgo de desastres. Nos parece, digamos, la mejor manera, la manera adecuada, la manera apropiada para enfrentar esto. Todos estamos padeciendo, todos estamos aprendiendo, pero hay que llegar a algunas conclusiones y hay responsabilidades también de por medio, ¿no? Así que, en fin, este era un poco el aporte que queríamos hacer para acercarles a todos ustedes, bueno, estas palabras y ya vamos finalizando y abriendo algún espacio para las preguntas. A ver, Iris. A ver, ¿dónde estoy? ¿Me escuchás? Ahí estás, ahora sí. Bueno, te voy a leer lo que pude captar porque tenía otra persona. Dice, en términos de reducción de riesgo de desastre, en cuanto a la pandemia, ¿dónde crees que está la mayor vulnerabilidad de cómo se ha manejado hasta ahora en términos país y provincia? Y es una pregunta muy interesante porque allí en esa pregunta está
está sustentada, está referenciada en el concepto de la vulnerabilidad y de la exposición. Lo primero que hay que decir que naturalmente los equipos de salud es una población expuesta, porque está justamente en el frente de batalla, y hay que reconocer, nunca se puede mejorar si vamos a andar desconociendo la realidad. Y esto no es, como decía Ramón al principio, la crítica interesada, ni mucho menos. O sea, es más, por allí la afirmación que voy a dar ahora la da el Consejo, la Federación de Médicos, es decir, lo dan ellos mismos, y esto de hace un tiempo, ¿no? El grado de desinversión en el sistema de salud ha sido enorme, es una de las cuentas pendientes, y justamente ese grado de desinversión los pone a los equipos de salud en una situación de exposición y vulnerables a COVID. La falta de equipo de protección personal, recursos humanos, capacitación, entrenamiento. Bueno, lo veo a Jesús ahí, lo tengo en la primera pantalla, y, y veo que es todo un tema, ¿no? Hacer el traslado de pacientes, todo lo que tiene que ver con el servicio de emergencia médica prehospitalaria, es todo un desafío. Las guardias de los centros de salud, tener que aislar a una persona, tiene que estar compartimentado. Bueno, nuestra realidad, la verdad que los equipos de salud son uno de los grupos de riesgo más relevantes, ¿no? El otro, por supuesto, geriátricos, lo planteamos. Los geriátricos, toda la ocasión donde haya adultos mayores, resulta ser el primer lugar que se tendría que haber relevado y haber trabajado. No solamente, no solamente lo que hacen los protocolos, el tema de protocolos lo vamos a trabajar en el próximo módulo o en el tercero. Pero, a ver, COVID tampoco es algo fundacional de la humanidad. Yo escucho a veces que determinada industria, determinado comercio, determinada empresa quiere retomar actividades y está un poco desesperado generando un protocolo para que sea autorizado. Y estamos en un Estado de Derecho. Hay profesiones y habilitaciones, en este caso, por ejemplo, la Ley Nacional de Higiene y Seguridad, está plenamente vigente. Entonces, si yo tengo un profesional de higiene y seguridad que me elabora un protocolo, es válido. O sea, yo a veces no entiendo, por ahí soy demasiado escéptico con algunas cosas, pero no entiendo esta idea de refundar, de que no, porque tenemos un ente de COE, que ya hablaremos de COE, y que tiene que estar validado. Por ahí hay que tener un poco de cuidado en esas cosas y poner sobre tierra algunos conceptos. Y por supuesto, asentamientos precarios. O sea, tenemos tres grupos, expuestos y vulnerables: el equipo médico, geriátricos y asentamientos precarios. La cuestión de las cárceles en el mundo, incluyen las cárceles como otro lugar expuesto y vulnerable. Pero requiere otro tipo de tratamiento. Allí tiene que ver, bueno, las condiciones de hacinamiento, las condiciones de salud, la política penitenciaria que se aplica, inclusive ha habido algún ruido en la línea y alguna distorsión hace cosa de un mes. En fin, allí entramos en otro terreno medio complicado. Por supuesto que hay un derecho a la salud pública, al cuidado de la vida, y la recomendación de Naciones Unidas, de OMS en realidad, era que, bueno, si había condenas leves y patologías previas, se dará la posibilidad de que cumpla condena en su casa. Pero bueno, en Argentina acá eso fue traducido de una forma escandalosa. Pero bueno, volviendo a la pregunta, tenemos equipos médicos, adultos mayores, ¿dónde están? Y asentamientos precarios, mal llamados villa de emergencia. Hago una segunda, Hugo. Sí.
Pues sí, bueno, lleva una introducción. Dice, aún hoy en el día el 5% son casos importados y los de contactos estrechos con ellos el 43%. O sea, casi el 50% de los casos tienen que ver con quienes pasaron por nuestras fronteras, sobre todo Ezeiza y Triple Frontera Noreste. La pregunta es, si hubo un apresuramiento en ponernos en cuarentena antes de preocuparnos más estrictamente de dichas fronteras, creo que la primera prevención era esa, junto con pensar el equilibrio con la preparación del sistema de salud para soportar la dificultad que se veía venir. ¿Cómo se ve en el país las fronteras internas? ¿Cómo se ve en el país las fronteras internas influyeron en el número de contagios tan dispares como hay en el país? ¿Cómo ves esa prevención fronteriza? ¿Es realmente así? Bueno, esa es una pregunta sobre todo que tenía mucha relevancia, ¿no? En fines de febrero, principios de marzo. Luego, bueno, con el cierre de fronteras, eh, que también es otra vergüenza, los miles y miles de argentinos varados en el exterior. eh, no me quiero enroscar con algunos temas, pero bueno. El tema frontera. A ver, sabíamos que el virus estaba afuera. Nosotros teníamos un hándicap. No teníamos solamente el diario del lunes, sino teníamos el diario de 2 semanas después. Entonces, sabiendo de que el virus venía de afuera, era una obviedad hacer el seguimiento, lo que se le llama la trazabilidad, a todos los pasajeros que venían de países con circulación. Evidentemente, y ANAC o los servicios de migraciones tienen el listado de personas que ingresaban al país, en el caso de vía aérea. Vía terrestre, la verdad que ahí tenemos un problema, porque todos ustedes saben que nuestro país es un colador, entra gente por muchos lugares, así que se dificultaba, pero donde era controlable, naturalmente había que realizar el seguimiento. Ustedes, si hacen un poquito de memoria, en febrero, principio de marzo, inclusive uno veía ponencias de expertos internacionales, sobre todo de Corea. Corea del Sur tenía una ventaja con respecto a muchos países. Ellos, en el año 2003-2008, con SARS y MERS, ellos ya tenían algún antecedente, entonces sabían cómo había que trabajar esto. Y cuando vieron el primer brote en provincias del interior de China, ellos ya la tenían un poco manejada. Entonces tomaron las precauciones del caso y sabían que no solamente se trataba de detectar pasajeros, porque muchos coreanos del sur trabajan en China, no solamente era testear o controlar temperatura, no solamente era eso. Había que hacerle una vigilancia epidemiológica, un trazado, digamos. Había que hacer testeo, no control de temperatura solamente. Bueno, lamentablemente el control de frontera al principio era voluntad propia del pasajero llenar un formularito y pasaba. Y así entraron miles de personas. Y hoy, digamos, hasta hace poco tiempo, no había un control estricto de esas situaciones. En el mundo hay algunos ejes de combate hasta que aparezca la vacuna, que tiene que ver con aislamiento, no el social. Yo siempre digo que está mal usado el término, es distanciamiento físico. El distanciamiento físico, higiene de manos, testeo masivo. Esos son los ejes. Testeo masivo como para ir detectando dónde está el problema y a tiempo, tiene que ver con sistema de alerta temprana, a tiempo evitar la propagación, rastreando y evaluando los contactos estrechos. En el tema frontera pasó eso al principio. Entró mucha gente y lamentablemente, bueno, no se hicieron los controles del caso y luego, bueno, fue ajustándose el procedimiento. Tengo entendido que hasta principios de abril
el listado de pasajeros estaba ya disponible y se hacía el trazado. Por el tiempo, vamos con una más, Hugo. Hay un montón que vas a tener que responder después vía mail, pero Sí, dale. Dale una una más. más, trato de hacerla cortita. ¿Qué opinión tienes sobre los voluntarios? Voluntario es clave, digamos. A ver, primero que nada hay que reconocer esa actitud del ciudadano, del vecino, de prestar una colaboración en beneficio de otro, en beneficio del adulto mayor que está solo, en beneficio de un comedor, en fin, eso hay que reconocerlo y hay que respetarlo. Sí, sí, por supuesto, hay que tener algunas previsiones, es decir, eh, hay una ordenanza de voluntariado que está, por supuesto, vigente, hay leyes que trabajan o tratan con respecto al esquema de voluntariado. Y hay que ser muy responsable en eso, porque primero que nada hay que cuidarlo. O sea, obviamente hay que cuidar todo recurso, ¿no? Pero el voluntario con más razón aún. Nosotros, de último, somos empleados públicos en algún caso, en otros son profesionales del riesgo, en otro caso se les reconoce una tarea insalubre y demás. En fin, hay muchos reconocimientos, ¿no? Del tipo profesional, económico, salarial o demás. El voluntario no. Entonces, con mucha más razón hay que cuidar a los que cuidan en este caso. Como decía mi amiga Mariana Vega, que la veo por ahí, hay que tener mucho cuidado con eso, o sea, tiene que haber un seguro, tiene que haber capacitación y tiene que trabajarse con voluntarios en tareas y en espacios adecuados, donde no corran riesgos, digamos. Hay mucho, pero mucho trabajo que es necesario realizar y que no requiere exponer al voluntario a una zona, por ejemplo, donde hay circulación comunitaria. Lamentablemente he visto voluntarios trabajando en zonas donde hay circulación. No, yo estoy opinando de afuera, ¿no? Pero no me parecería adecuado. Habría que tener un poquito más de cuidado, pero la verdad que todo lo que es el voluntariado en sí, sí, es muy loable y muy necesario. No sé si estamos. No sé, Hugo, preguntas hay montones, pero me parece, Bueno, yo tengo 24, ¿vamos con otra o no? bueno, Una más elegir y a vos, ya. elegir a vos, de acuerdo a tus conocimientos técnicos, ¿no te parece? No, o sea, veo acá que la última, esta que estoy leyendo acá, sistema de alerta temprana compuesto por Sanidad de Frontera, Migraciones, Ujú. fallaron por una falta de política, por una falta de planificación. No, en realidad, digamos, el problema lo tenemos a título endémico y ha sido global. Es decir, por ejemplo, el genoma en los laboratorios de China, el genoma fue descubierto, no sé, no me acuerdo si el primero o el segundo día de enero. Eh, entonces la posibilidad de reactivos para testeo ya estaba un poco disponible. Y eso, bueno, hay investigación en curso, por supuesto. No fue, digamos, asequible para la gran mayoría de las naciones, si se quiere. Tampoco estaba claro el comportamiento de la gente, no se sabía la ventana de incubación y de propagación, en fin, había mucha incertidumbre al principio. Y tengo que hacer mención a eso porque uno dispone de un sistema de alerta temprana teniendo muy en claro cuáles son las variables, o sea, cuál va a ser mi umbral de detección. Si yo en febrero la OMS no me decía que tenía que controlar a personas asintomáticas,
por qué tengo que disponer del sistema de alerta temprana que esté validado, reglado para trabajar pacientes asintomáticos o viajeros asintomáticos. Nadie me lo decía. Eso cambió en marzo, recién. Es decir, no es que hubo una falla allí al principio, era la información que estaba disponible. Sí, por supuesto, hubo por allí algunas ineficiencias o algunas deficiencias, como les decía hace un rato, o sea, había pasajeros que bajaban con fiebre y nadie controlaba nada, tampoco la persona manifestaba en un acta esa situación y entraba. Y después, por supuesto, está la responsabilidad de algunos que, bueno, aún con algún síntoma iban a una fiesta sin guardar reposo ni cuarentena ni aislamiento de un par de semanas y bueno, con lamentables consecuencias. Pero no, allí en lo que es sanidad de frontera se trabaja con lo que hay, digamos, es así. Acá creo que un poco las fallas o las carencias es un poco mucho más extendida y entonces hay que trabajar en un enfoque integral, ¿no? Me parece que hay que apuntar así. Bueno, Bueno, creo que Huguito, estamos en cerramos hora. por hoy, sí. Bueno, hago un simple cierre, ahí lo tengo al jefe mirándome con cara, no, bien Ramón. Bueno, yo cierro por mi parte, muchísimas gracias a todos, espero que hayan entendido, disculpen por allí alguna confusión, estuve muy apurado en tiempo, pero bueno, esta es la posibilidad que tenemos, le agradezco enormemente la participación y bueno, quedamos a disposición, vamos a contestar todas las preguntas. Si conocemos la respuesta, la brindamos, y si no, vamos a averiguar, pierden cuidado. Pero bueno, la idea es esa, es trabajar entre todos. Así que por mi parte, muchas gracias. Muy bien. Gracias, Hugo. Gracias, Hugo, buenísimo. Muchas gracias. Nos vemos el miércoles que viene. Gracias, Hugo. Gracias a todos. Gracias, Hugo. Genial. Gracias. Lindo todo. Muchas gracias. Gracias por la posibilidad de escucharte, Hugo. Un placer como siempre. Nos vemos la próxima semana. Gracias a ustedes. Gracias. Muchas Gracias a todos. Muy buena clase.